En el verano de 1914, Europa entró en guerra convencida de que el conflicto sería breve. Los ejércitos marchaban con planes rígidos, cronogramas exactos y una confianza casi arrogante en que la velocidad y los números decidirían el resultado. En ese contexto, el Imperio ruso lanzó una ofensiva masiva contra Prusia Oriental, territorio alemán, con una seguridad aplastante. 2 ejércitos, cientos de miles de hombres y la promesa de aplastar a una fuerza alemana numéricamente inferior en cuestión de semanas. Nadie imaginaba que ese avance terminaría convertido en una de las derrotas más completas y humillantes de la historia militar moderna. Prusia Oriental no era un objetivo menor. Para Alemania, tenía un valor estratégico, simbólico y político enorme. Era territorio alemán rodeado por enemigos potenciales, una región que, de caer, abriría la puerta a una invasión directa del corazón del Reich. Para Rusia, capturarla significaba aliviar la presión sobre Francia en el frente occidental y demostrar que el ejército zarista podía cumplir su papel como potencia decisiva en la guerra. El problema no estaba en la ambición rusa, sino en la forma en que decidieron ejecutar el plan. El alto mando ruso lanzó a la ofensiva a 2 grandes ejércitos sin una coordinación real entre ellos. Al norte avanzaba el primer ejército, comandado por Paul von Rennenkampf, al sur, el segundo ejército, bajo el mando de Alexander Samsonov. En el papel, la maniobra era simple, ambos ejércitos debían converger sobre las fuerzas alemanas, atraparlas entre 2 masas de soldados y destruirlas por pura superioridad numérica. En la realidad, esa maniobra dependía de algo que el ejército ruso no tenía: comunicaciones eficientes, mando unificado y cooperación real entre sus generales. Desde el primer día, las grietas comenzaron a aparecer. Rennenkampf y Samsonov no solo operaban de forma independiente, sino que se despreciaban personalmente. Viejas rencillas, orgullo y desconfianza mutua hicieron que cada uno avanzara pensando más en su propio protagonismo que en el plan general. Sus ejércitos marchaban separados por grandes distancias, sin flancos protegidos y con líneas de suministro frágiles que se estiraban a través de caminos rurales, bosques y pantanos de Prusia Oriental. Del lado alemán, la situación parecía desesperada. La mayor parte del ejército estaba comprometida en el frente occidental ejecutando el plan Schlieffen. En el este, Alemania apenas contaba con el 8º ejército, una fuerza claramente inferior en número frente a los rusos. Sin embargo, esa desventaja ocultaba una diferencia clave: los alemanes tenían ferrocarriles eficientes, mandos flexibles y una doctrina que privilegiaba la iniciativa y la información. Lo que para Rusia era una marcha masiva y lenta, para Alemania era una oportunidad de maniobra. Cuando los primeros combates se produjeron, los rusos obtuvieron éxitos iniciales. Las fuerzas alemanas retrocedieron, y en San Petersburgo comenzó a crecer la idea de que Prusia Oriental caería pronto. Pero esa retirada alemana no era un colapso, era una retirada calculada. Cada kilómetro cedido servía para ganar tiempo, observar al enemigo y, sobre todo, identificar el error fatal ruso. Los 2 ejércitos avanzaban sin apoyarse entre sí, completamente expuestos a ser atacados por separado. Fue en ese momento cuando el mando alemán tomó una decisión crucial. Se reorganizó el 8º ejército y se puso al frente a 2 figuras que cambiarían el curso de la campaña. Paul von Hindenburg como comandante y Erich Ludendorff como su jefe de Estado Mayor operativo. Más importante aún, contaban con un cerebro silencioso pero decisivo, Max Hoffmann, el oficial que entendía mejor que nadie los movimientos rusos y sus debilidades. Hoffmann sabía algo que los rusos ignoraban: sus comunicaciones se transmitían sin cifrar. Cada orden, cada cambio de ruta y cada retraso ruso estaba siendo escuchado por los alemanes. Sabían exactamente dónde estaba Rennenkampf, hacia dónde se dirigía Samsonov y, lo más importante, cuán lejos estaban uno del otro. Frente a ellos no tenían un bloque sólido, sino 2 ejércitos aislados avanzando a ciegas. La batalla aún no había alcanzado su punto culminante, pero la trampa ya estaba siendo diseñada con precisión quirúrgica. Mientras Rennenkampf continuaba avanzando lentamente desde el noreste, convencido de que el enemigo estaba en retirada general, Samsonov penetraba cada vez más profundamente en Prusia Oriental desde el sur. Sus flancos quedaban expuestos, sus tropas agotadas por marchas interminables y sus suministros comenzaban a fallar. Aún así, Samsonov creía que la victoria estaba cerca.
No sabía que el enemigo no solo lo observaba, sino que ya se estaba moviendo para rodearlo. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. A finales de agosto de 1914, el segundo ejército ruso avanzaba sin saber que estaba entrando en una ratonera. Alexander Samsonov creía que las fuerzas alemanas estaban desorganizadas y en retirada, y que bastaba un último empujón para destruirlas. En realidad, cada paso que daba lo alejaba más de cualquier posibilidad de apoyo y lo acercaba al cerco total. Sus cuerpos de ejército se desplegaban en un amplio arco, separados entre sí, con flancos débiles y comunicaciones caóticas. La ofensiva rusa comenzaba a perder cohesión justo cuando el enemigo estaba listo para golpear. Los alemanes se movieron con una velocidad que los rusos no podían igualar. Gracias al ferrocarril, divisiones enteras fueron trasladadas de un sector a otro en cuestión de horas. El plan era tan audaz como arriesgado, dejar solo fuerzas mínimas frente al primer ejército de Rennenkampf y concentrar prácticamente todo el octavo ejército contra Samsonov. Si el cálculo fallaba, Prusia Oriental quedaría indefensa; si funcionaba, un ejército ruso entero podría ser destruido. Hindenburg y Ludendorff apostaron todo a esa maniobra. El golpe inicial cayó sobre el flanco izquierdo ruso. Las unidades de Samsonov, exhaustas y mal coordinadas, fueron sorprendidas por ataques alemanes precisos, apoyados por artillería pesada. Los comandantes rusos enviaban órdenes contradictorias, muchas de ellas tarde o sin llegar a su destino. En cuestión de horas, sectores completos comenzaron a retroceder sin saber que, al hacerlo, estaban cerrando su propia vía de escape. La confusión se extendió como un virus entre las filas rusas. Mientras tanto, los alemanes interceptaban cada mensaje ruso. Sabían qué unidades estaban retrocediendo, cuáles intentaban reagruparse y dónde se abrían los huecos más peligrosos. Hoffmann ajustaba el plan casi en tiempo real, redirigiendo tropas para sellar el cerco. No se trataba de una improvisación caótica, sino de una operación meticulosamente calculada. El segundo ejército ruso ya no combatía para avanzar, sino para sobrevivir. Samsonov empezó a comprender la magnitud del desastre demasiado tarde. Sus flancos colapsaban y el centro se encontraba bajo una presión constante. Intentó ordenar una retirada general hacia el sureste, pero las rutas estaban bloqueadas por fuerzas alemanas que aparecían donde no deberían estar. Los bosques y lagos de Prusia Oriental, que en los mapas parecían simples accidentes geográficos, se convirtieron en trampas mortales que fragmentaban a las columnas rusas y facilitaban el cerco. Las escenas que siguieron fueron caóticas y brutales. Unidades enteras se desintegraron bajo el fuego de artillería, otras se rindieron al quedarse sin municiones ni mando. Miles de soldados rusos vagaban desorientados entre los árboles, sin saber dónde estaba el enemigo ni dónde se encontraba su propio ejército. La superioridad numérica rusa, que había sido su mayor fortaleza, ahora jugaba en su contra, demasiados hombres atrapados en un espacio cada vez más reducido. El cerco se cerró definitivamente cerca de Tannenberg. Los alemanes presionaron desde el norte, oeste y sur, aplastando cualquier intento de ruptura. Samsonov, consciente de que había perdido el control absoluto de la situación y enfrentando la destrucción total de su ejército, se internó en el bosque acompañado por unos pocos oficiales. Allí, abrumado por la derrota y la responsabilidad, se quitó la vida. El mando del segundo ejército ruso colapsó con él. Al finalizar los combates, el resultado era devastador. Decenas de miles de soldados rusos habían muerto o resultado heridos, y más de 90.000 fueron capturados. El segundo ejército ruso dejó de existir como fuerza operativa. Para Alemania, Tannenberg no solo era una victoria militar aplastante, sino un triunfo moral inmenso en los primeros días de la guerra. En la parte final, veremos las consecuencias de esta derrota, cómo alteró el equilibrio del frente oriental y por qué Tannenberg se convirtió en un símbolo que marcaría el resto del conflicto. La magnitud de la derrota rusa comenzó a hacerse evidente en los días posteriores. El campo de batalla quedó cubierto de prisioneros, armas abandonadas y restos de unidades que habían dejado de existir como estructuras coherentes. Más de 90.000 soldados rusos marcharon al cautiverio, y decenas de miles yacían muertos o heridos.
Para el Imperio ruso, Tannenberg no fue solo una derrota táctica, fue un golpe psicológico devastador que expuso, ante aliados y enemigos, las profundas debilidades de su ejército. La ofensiva que debía ser rápida y decisiva se convirtió en una humillación imposible de ocultar. En el frente oriental, el impacto fue inmediato. El primer ejército de Rennenkampf, al enterarse tarde de la catástrofe, se vio obligado a retirarse para evitar correr la misma suerte. La amenaza directa sobre Prusia Oriental desapareció casi de la noche a la mañana. Alemania, que había temido perder territorio clave en las primeras semanas de la guerra, pasó a controlar nuevamente la situación en el este, ganando un margen estratégico crucial mientras el grueso de sus fuerzas combatía en el frente occidental. La victoria elevó a Hindenburg y Ludendorff al estatus de héroes nacionales. Tannenberg fue presentada como una revancha histórica, vinculada simbólicamente a antiguas derrotas medievales sufridas por los germanos en esa región. El régimen alemán explotó la batalla como propaganda, convirtiéndola en un mito fundacional de disciplina, inteligencia militar y superioridad operativa. En realidad, el triunfo no se debió a una genialidad aislada, sino a una combinación letal de errores rusos, interceptación de comunicaciones y una maniobra audaz ejecutada con precisión. Para Rusia, las consecuencias fueron más profundas y duraderas. La pérdida de un ejército entero debilitó seriamente su capacidad ofensiva en 1914 y obligó al alto mando a replantear su estrategia. La desconfianza entre generales, la ineficiencia logística y la falta de coordinación quedaron brutalmente expuestas. Tannenberg sembró dudas sobre la competencia del liderazgo militar zarista y contribuyó, indirectamente, al desgaste interno que años después desembocaría en el colapso del régimen. A nivel militar, la batalla se convirtió en un ejemplo clásico de guerra de maniobra y cerco. Demostró que un ejército inferior en número podía destruir a uno mayor mediante información superior, movilidad y una correcta lectura del enemigo. También dejó una lección amarga: en la guerra moderna, los errores de mando y comunicación no se pagan con retrocesos, sino con la aniquilación total de fuerzas enteras. Samsonov no perdió solo una batalla, perdió la posibilidad misma de seguir combatiendo. La batalla de Tannenberg no decidió por sí sola la Primera Guerra Mundial, pero marcó el tono del frente oriental desde sus primeros días. Fue una advertencia temprana de que el conflicto no sería breve ni indulgente con la incompetencia. Un ejército completo desapareció del mapa en cuestión de días, no por falta de valor de sus soldados, sino por una trampa perfectamente ejecutada. Por eso, Tannenberg permanece como una de las derrotas más completas y silenciosamente decisivas de la historia militar moderna. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.